Bueno, buenos días. Nuevamente el Señor les bendiga. La paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Bueno, nos hubiese gustado que estuviera lleno el templo porque el tema está como para que nadie se lo pierda y podamos entender que la felicidad, que el objetivo de que nosotros conozcamos la palabra y de que tengamos a Cristo en el corazón como Señor y Salvador personal es que seamos felices en la tierra. No solamente para que lleguemos al cielo en el futuro y vivamos eternamente allá. Dios nos llamó para que empecemos a vivir en la tierra de tal manera que seamos felices aquí. Si usted tiene la palabra del Señor y tiene un chorro de problemas en casa, y los problemas son generados porque usted como papá tiene ciertos detalles que le están fastidiando la vida a su esposa, y usted como mamá tiene ciertos detallitos pequeñitos que le están fastidiando la vida al esposo, y los hijos como hijos tienen ciertos detallitos pequeñitos, tan pequeñitos que apenas sí los vemos, pero le están fastidiando la vida a los padres, y los detallitos que tienen papá y mamá están afectando a sus hijos de forma terrible. Entonces, ¿dónde está la felicidad? Sí, tenemos un montón de detalles que tenemos que corregir cada quien. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, oro a ti para suplicarte que me des y me ayudes con tu Espíritu Santo para hacer llegar esta verdad al corazón de tus hijos y de tus hijas reunidos hoy en este lugar. Una verdad que trae libertad, una verdad que nos libra de vivir autoengañándonos y que nos hace libres del poder del pecado y del diablo. Señor, usa mi vida y permite que esta palabra pueda llegar al corazón de papá y de mamá y de los hijos, para que hoy, al terminar, tengamos que orar a ti y pedirte perdón, así como tengamos que pedirle perdón a la esposa o la esposa al esposo, y los hijos a los padres y los padres a los hijos. Por ello es, Señor, que le decía a tu iglesia que me hubiera gustado que estuviera llena. Pero bueno, yo le doy la palabra a los que están, Señor, y te pido que tú obres con tu Espíritu Santo en los corazones de los que están, para que cada uno de nosotros podamos recibir de ti ese poder que necesitamos, esa manifestación de tu Espíritu Santo, que es el único que nos puede convencer de que estamos mal, tanto al esposo como a la esposa como a los hijos, para que podamos proceder al arrepentimiento y corregir nuestra forma de vivir, y de esa manera podamos prevalecer en el matrimonio hasta que tú nos llames, pero también de esa manera podamos ser de ayuda y de bendición para todos aquellos que requieran ayuda para salir de sus problemas. Señor, obra en el corazón de cada uno de tus hijos en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que les voy a compartir le puse como título: los que ven pero no ven. Y yo creo que algunos de ustedes se van a identificar con ello de inmediato, porque se los compartió mi esposa a las varonas y se lo compartí yo a los varones, y Dios puso en mi corazón compartirlo a toda la iglesia. Hay temas que compartimos en varones y en varonas que no llegan a toda la iglesia, pero es necesario que toda la iglesia lo reciba, porque es necesario para nuestro bien. No voy a usar muchas citas bíblicas en este tema, nada más voy a usar 2 o 3 o 4 o 5 citas que ni siquiera le di a nuestra hermana Olivia para que las proyecte en la pantalla. Solamente le di Juan 8:32 y Lucas 6 del 39 al 42. Con eso es suficiente como para que podamos entender lo importante que es que hoy tú o usted, varón o varona, niño, niña, joven o jovencita, hoy es el día en que usted y yo tengamos que reconocer que le hemos fallado al esposo. Bueno, ustedes como mujeres, es el día que ustedes tienen que reconocer cómo tratan a su esposo. A veces lo tratan como si fuera
como si estuvieran desquitando de algo que les hizo, cuando el esposo se ha tratado de esforzar y trabajar para hacerle llegar a ustedes lo que necesitan. Y algunas lo tratan como si se estuvieran desquitando de todo lo que les hizo desde que se casaron. Y algunos tratan a su esposa como si fuera cualquier cosa, como si ya los tuviera fastidiados. Hay hijos que siempre están de rebeldes y se ponen casi al tú con papá y mamá, como si papá y mamá quisieran su mal y como si estuvieran desquitando, y está grave. Está ocurriendo eso en un montón de familias. Digo, porque hoy en día estoy atendiendo más familias en consejería o en sus hogares, familias que conocen la palabra de Dios desde hace 30, 40 años, y uno que otro hasta de 50 años. Digo, todos con unos problemones terribles. ¿Dónde quedó tanta enseñanza? ¿Dónde quedó tanta palabra? La tienen, la guardan, pero no la aplican. De nada sirve. Entonces el tema es los que ven, pero no ven. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Y la verdad, la neta del planeta, es que hay quienes ven, pero no ven, o no quieren ver sus faltas o pecados, y sí ven las faltas de los demás. Y Dios quiere que veamos bien para que salgamos de los problemas en los que estamos y ayudemos a otros a salir de los problemas. En las congregaciones o en el camino de Dios habrá cristianos o cristianas que ven, pero no ven. A lo mejor sí. ¿Y quiénes son esos? No voltee a ver al que tiene a su lado, porque lo descubre. Esto es lo que hoy vamos a ver por medio de la palabra de Dios. ¿Quiénes son los cristianos y cristianas que ven pero no ven? O mejor dicho, los que ven pero se hacen que no ven, los que ven pero se hacen los ciegos. Hay un dicho que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y hay otro dicho que dice: no hay peor ciego que el que ve la realidad y cierra sus ojos para no verla. Pero hoy Dios quiere que todos sus hijos veamos nuestra realidad o nuestras faltas, y dejemos de ver las faltas de los demás para ser felices y ayudar a otros a ser felices. Tenemos que dejar de estar mirando las faltas que comete la esposa, las faltas que comete el esposo, las faltas que cometen los hijos. A lo mejor tengamos que a veces exhortarnos unos a otros a corregirnos en algo, pero primero, antes de exhortarnos unos a otros a corregirnos en algo, primero tenemos que ver nuestras propias faltas, pedir perdón y corregirlas. Si no, no funciona la corrección. Si tú no te has corregido y estás queriendo corregir a otros, no funciona. Y precisamente es uno de los principales motivos por los cuales hoy en día hay muchos matrimonios o familias con problemas muy fuertes, tan fuertes que podrían llegar al divorcio, y algunos ya llegaron. Hay muchos matrimonios o familias en donde se tienen que soportar unos a otros, el esposo a la esposa, la esposa al esposo, los hijos a los padres a los hijos. Es más, hay quienes tienen problemas en el trabajo a donde quiera que llegan. ¿Y todo por qué? Porque los que ven no quieren ver. ¿Eso qué significa? Porque los que ven solo ven los defectos o faltas o pecados de los demás, pero no ven o se hacen los cieguitos para no ver sus propias faltas. ¿No se ha dado cuenta de eso? ¿No se ha dado cuenta que en una discusión familiar la esposa le dice: no, es que tú y tú? Y el esposo dice: yo, fíjate, eres tú la que está mal. Hay un dicho, repito, en el mundo que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Yo diría que no hay peor ciego o ciega que aquel o aquella que comete faltas o pecados y no lo reconoce para corregirse. Puede ser papá, mamá o hija o hijo o toda la familia. Habrá de esos
o esas entre nosotros? Ya lo dije hace un momento, claro que sí. Me ha tocado estar en medio de guerras familiares, en donde hasta me da miedo y digo, Señor, ayúdame. ¿Cómo calma al esposo? ¿Cómo calma a la esposa? ¿Cómo calma a los hijos que se ponen bien violentos contra papá y mamá? Yo los escucho. Yo los escucho. Y después de escucharlos, Dios me ha dado ese poder de su Espíritu Santo para ayudarlos a ver sus propias faltas de cada quien. Repito, me ha tocado estar en medio de las guerras familiares en donde nadie reconoce sus errores o faltas o pecados. Unos a otros ven sus faltas o se dicen sus faltas, pero nadie ve sus propias faltas. Cada quien tiene su vista capacitada para ver las faltas más mínimas de los demás, pero no pueden ver sus propias faltas, las cuales podrían ser mucho más graves o grandes que las de los demás. Dios, por medio de su palabra, nos habla con diferentes propósitos, como hoy Él quiere que nos corrijamos cada quien en todo aquello que no le agrada a Dios y que ha estado generando problemas a cada quien en la familia. Dios espera que dejemos de estar viendo los defectos y faltas o pecado de los demás y veamos los propios y los corrijamos para que podamos ayudar a otros a salir de los problemas. Nuestro Señor Jesucristo usó ejemplos a los cuales se le llama en la Biblia parábolas. ¿Qué es una parábola? Un ejemplo terrenal con un significado celestial, con un propósito divino. Entonces Jesús usó ejemplos terrenales o parábolas para que pudiéramos entender y para que no vivamos de apariencias o engañándonos a nosotros mismos. Hoy no estoy o no voy a usar muchas citas bíblicas, como les dije al principio, porque considero suficiente lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice por medio del Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32. Usted ya se lo debe de saber. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿En qué cosas te tienes que corregir y no te has corregido? Pregunto yo y te pregunta Dios hoy. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Dios sabe que muchos de nosotros tenemos unos detallotes gigantes y no tenemos la capacidad de verlos, pero sí tenemos la capacidad de ver microscópicamente microscópicamente podemos mirar los defectos de los demás. Sus pequeñas faltitas así chiquititas se las vemos así grandototas y gigantescas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y vamos a ver también por medio de 4 versículos de la Biblia del Evangelio de Lucas, capítulo 6, versos 39 al 42. Con estos 4 versículos creo que tendríamos o debemos de tener suficiente para entender lo que Dios quiere que hagamos hoy. Por eso les dije que me hubiera gustado que estuviera lleno. Lucas 6, del 39 al 42 dice: y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Nuestro Señor Jesucristo usó ejemplos, repito, o usó este ejemplo para que hoy en día tanto el papá como la mamá y los hijos nos corrijamos
cada quien, en lugar de estarnos culpando unos a otros, en lugar de estarnos soportando unos a otros y así poder ayudar a otros antes de que caigamos en la desgracia o hagamos caer a otros en desgracia. Porque si usted no se corrige, o yo podría ser un testimonio que serviría para que otros se aparten del Señor y entonces caigan en la desgracia y se vayan al infierno. Y el Señor dice: ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que han creído en mí. Por eso es que yo tengo una responsabilidad de dar un buen testimonio para con ustedes. Y ustedes tienen un testimonio, tienen una responsabilidad de dar un buen testimonio a sus vecinos, un buen testimonio a su hijo, a su esposo, a su esposa. Es triste mirar que hoy hombres se están mirando que las mundanas se comportan mejor con ellos que la misma esposa. Es triste mirar que hoy en día hay hombres que tratan mejor a tu esposa que tú mismo. El mismo verdulero la recibe como: mi reina, ¿qué le sirvo? Y algunos le dicen: ¿ya gorda? ¿ya greñuda? ¿Qué tipo de cristianos somos? Antes de que hagamos caer en desgracia a otros y caigamos nosotros, Dios te está hablando hoy a ti. Deja de estar mirando los defectos de tu esposa y deja de estar mirando los defectos de tu esposo. Deja de estar mirando los defectos de tus padres y deja de estar mirando los defectos de tus hijos. Corríjase cada quien para que no caigan en desgracia. Porque Dios nos está hablando. ¿Y para qué nos habla? Para librarnos de la muerte destructora, para librarnos de malos sentimientos como la soberbia y para librarnos de muchos males. Dice el verso 39: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿no caerán ambos en el mismo hoyo? En otras palabras, ¿puede alguien que esté en pecado o que no se ha corregido ayudar a otros que están en pecado a salir de sus problemas? ¿No caerán ambos en los mismos problemas? Claro que sí, se contaminan. Y todo pecado y desorden en tu vida trae maldición. Bíblicamente, usted lea en casa Deuteronomio 28. Ahí dice el Señor: vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. Pero también dice: vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dije bendiciones al principio, si no lo dije, lo digo. Al principio dice de Deuteronomio 28, dice: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si te corriges. Si no, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Por eso es muy importante que hoy usted, que está en esta mañana en este lugar, se corrija. Revise, esposa, ¿cómo estás tratando a tu marido? ¿Actúas como si estuvieras vengando de él o desquitando de todo lo que te ha hecho? ¿Cómo estás tratando a tu esposa? ¿La tratas como si te estuvieras desquitando de que te quita las quincenas? ¿Cómo estás tratando a tus papás? ¿Los tratas como si fueran poca cosa o asquerosos bichos? Dice el verso 39, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? En otras palabras, ¿puede alguien que esté en pecado o que no se ha corregido ayudar a otros que están en pecado a salir de sus problemas? No, caerán ambos en los mismos problemas, claro que sí. Esta enseñanza es para toda la familia, pero en especial para los que tenemos la responsabilidad de guiar a los hijos e hijas y a otras personas que requieran ayuda para salir de sus problemas o para evitar caer en problemas o para evitar que caigan en el hoyo de la desesperación. Necesitamos o debemos de corregirnos en todo aquello en lo que estamos mal. Pregúntale a que tienes a tu lado: ¿habrá algo en lo que te tengas que corregir? Porque yo te veo perfecta. ¿El pastor ha de estar mal? Necesitamos o debemos de corregirnos en todo aquello en lo que estamos mal.
Algo que no es tan fácil para los esposos. ¿Le ha sido fácil a un esposo corregirse? A mí no. En los primeros años del cristianismo, yo ya les he platicado, yo creo que a Adriana, mi esposa, muy duro, muy fuerte, pero pues un día se levantó en armas, sacó las uñas y le crecieron los dientes. No, no es cierto. No. Me dijo, oye, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos. Que nos sentamos y que me empieza, tú haces esto, esto y esto, y eso que ayunas y eso que dices ser muy espiritual. ¿Cómo creen que me puse? ¿Como energúmeno? No, me dio vergüenza, porque quiero agradar a Dios. Me dio vergüenza, me quedé callado. Le dije, híjoles, ay, híjoles, perdóname. Le pedí perdón y me corregí. Y en algunas otras ocasiones me hace observaciones, le digo, y me pongo a pensar, digo, ay, no me he dado cuenta, perdón, y me corrijo, pero es de veras. No se trata de decir perdón y seguir igual. ¿Sí? Hoy es un día en el que usted y yo tenemos que reconocer en que hemos fallado y pedir perdón a Dios y, si es posible, a la familia, y corregirnos. Necesitamos, repito, debemos de corregirnos en todo aquello en lo que estamos mal. Algo que no es tan fácil para los esposos, como ya lo comenté, o las esposas. En consejería, ¿saben qué pasa? Nadie quiere reconocer sus faltas. El esposo le dice claramente cuáles son las de la esposa, y la esposa, ay, sí, no inventes, te pasas. O la esposa dice algunos defectos del esposo y el otro, no juegues, eso no es cierto. Ay, de veras, si estuviera tu mamá aquí, ella diría la verdad. Bueno, sí, porque la suegra quiere mucho al yerno. No es tan fácil para los esposos o las esposas o hijos o hijas. A veces el esposo quiere que la esposa se corrija. A veces es la esposa que quiere que el esposo se corrija. A veces son los hijos que se tienen que corregir, y los hijos quieren que sus padres se corrijan. Y esto termina en corrígete tú, dice la esposa al esposo. La que se tiene que corregir eres tú, dice el esposo a la esposa. Y los hijos dicen, corríjanse ustedes. Y cabe señalar que a veces todos en la familia están mal. Cuando papá y mamá no se corrigen, todo está mal. ¿Cómo quieres que tu hijo se corrija? Se corrige delante de ti aparentemente, pero detrás sale de la casa, ¡ay! Y lo platican con sus cuates. ¿Sabes qué? No, se pasan mi papá peleando diario y discutiendo, y cuando van al templo, aleluya, bien santitos, y en la casa están como perros y gatos, y luego nos quieren corregir. Pues yo cuando me salgo de la casa nomás me pongo así como que escuchándolos, pero me salgo de la casa y me da un coraje y sigo siendo igual, para que se les quite hasta que ellos se corrijan. Y a veces también la esposa se pone igual. ¿Por qué me voy a corregir? Que se corrija él. Habla con el esposo, con ella, le dice, oye, corrígete en esto. La esposa le hace por no seguir siendo maltratada. Sí, está bien. Pero sale el marido, oye, me tiene hasta harto este hijo, ¿por qué me casé con este Contreritas? Perdón si hay algún Contreras aquí. Sí, y eso es grave. Eso es hipocresía. Y Dios no quiere que seamos eso. Vean a los hijos a veces que tienen papás que no se corrigen. Sus papás les llaman la atención, salen y platican. Y a veces hasta en jóvenes. Dicen, no, hermano Ale y Abby, fíjate que se desatan con Ale y Abby.
No, mi papá y mi mamá, según que dicen que oremos, y ellos ni oran. No, mi papá y mi mamá dicen que nos respetemos entre hermanos, y entre ellos no se respetan. Habías de ver cómo le dice mi papá a mi mamá y cómo le dice a mi mamá a mi papá. Ahí con Alex se destapan uno que otro chavo. Así que todos dicen ver, pero no ven cuando dicen corrígete tú. No ven cuando quien o no reconoce cada quien su maldad o falla o pecado. Por este motivo están ciegos. Y es por ello que aunque son cristianos o somos cristianos, siguen con los mismos problemas o siguen con el mismo hoyo, siguen en el mismo hoyo de la desesperación. ¿Por qué? Porque no quieren ver cada quien sus errores. Dicen ver, pero no ven. ¿Cómo nos damos cuenta que no ven? No reconoce sus errores la señora, no reconoce sus errores el señor, no reconocen sus errores los hijos. Son los que ven, pero no ven. A veces nos ha tocado atender a familias completas o matrimonios que después de escuchar a cada uno nos damos cuenta de que los dos o todos han cometido faltas. Gracias a Dios que su Espíritu Santo nos ha ayudado y los hemos convencido de que todos están mal. ¿Por qué lo digo? Porque el único que puede convencer a una familia de que todos están mal es el Espíritu Santo. Y hoy oré y ayer oré que el Espíritu Santo convenza a todos los que reciben este mensaje de que están mal, para que se corrijan, se perfeccionen, se santifiquen y sean felices. Ahorita cada quien ya está pensando en qué está mal. No estés pensando en qué está mal el otro. Ahorita cada quien está pensando en qué estoy mal yo. Por el Espíritu Santo, creo. El Espíritu Santo es el único que nos puede convencer de que estamos en pecado, de que estamos mal. Y oro, porque dice la Biblia que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios que el que haga volver al pecador del error de su camino habrá cubierto multitud de pecados y salvado un alma. Pero ahí yo, meditando en ese versículo, decía, bueno, el que haga volver al pecador del error de su camino, pues el único que lo puede hacer volver del error de su camino es el Espíritu Santo. Y entonces me doy cuenta que el Espíritu Santo está en mí, porque me ha usado para convencer a otros de que están mal. Y usted se debe dar cuenta que el Espíritu Santo está en ustedes. ¿O no somos templo del Espíritu Santo? Soy templo del Espíritu Santo. Eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí. ¿Y por qué no has cambiado? ¿Y por qué no has corregido? ¿Y por qué no estás perfeccionado como papá? ¿Por qué no estás perfeccionado como mamá? ¿Por qué los hijos no se han perfeccionado como hijos? Para que seamos familias felices. Porque hemos endurecido el corazón a la voz del Espíritu Santo que te dice, no endurezcas tu corazón. Como en el día de la provocación en el desierto, ¿quiénes fueron los que endurecieron su corazón? Quienes decidieron no reconocer a Dios, sus milagros y maravillas, el pueblo de Israel, y quedaron postrados en el desierto por haber endurecido su corazón a Dios. ¿Cuántos matrimonios se van a la basura? Hoy en día están un chorro de matrimonios cristianos que hace unos años estaban bien edificados, están en la ruina porque endurecieron su corazón a la voz del Espíritu Santo, porque no reconocieron sus faltas y se echaban la culpa el uno al otro. Es el Espíritu Santo el único que convence a las familias de que están mal, y yo me he dado cuenta que Dios nos ha ayudado, porque he mirado a familias completas allá en el saloncito ahí que uso como oficina. Lo sé, después de que se dan con todo, al final digo, está bien, quieren solucionar este problema, cada quien reconozca su falta y comprométase a corregir. Entonces terminan llorando y terminan abrazándose y terminan diciéndole al esposo, perdóname, perdóname mi amor, yo he pecado, la regué, perdóname.
Y termina la esposa diciéndole al esposo: perdóname tú también, yo no te he tratado con el respeto que te mereces. Y los hijos terminan: papitos, perdónenme. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Pero nos usa como instrumentos. Ahí está el Espíritu de Dios en ti, pero no le hacemos caso. Nos está diciendo: hey, cállate, reconoce tu falta y corrígete. Y en lugar de hacerle caso al Espíritu Santo, le hacemos caso a nuestra carnota y le decimos a la esposa: ¿por qué me voy a callar? Tú cállate, tú eres la que te tienes que corregir. Que no hacemos caso de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Dios nos ha ayudado con su Espíritu Santo y hemos convencido a muchos de que están mal. Se arrepienten y se corrigen, y ahí empieza la felicidad. A Dios la gloria, a Dios la gloria, porque el único que puede convencer a toda una familia de que están mal, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y a veces Dios te quiere usar a ti para convencer a tu esposo de que está mal, y el esposo se pone duro. A veces Dios te quiere usar a ti, esposo, para que la esposa se corrija y la esposa se pone dura. A veces Dios quiere convencer a los hijos de que están mal y los hijos se ponen duros. Una vez que cada quien ve sus propias faltas, las reconoce y se arrepiente y se corrige, entonces salen del hoyo de la desesperación, de los problemas que amenazaban con destruir a la familia o el matrimonio. Como cristianos y cristianas, líderes de familia, debemos de ver nuestras faltas o pecados y corregirlos para que podamos ayudar a nuestros hijos y a otras personas que lo necesiten, para que podamos ver bien y guiar bien a los hijos y no caigan en el hoyo del cual Dios nos sacó. El objetivo de este tema es que seamos cristianos, que veamos bien. Eso implica que veamos nuestras propias faltas. Pregunto, no me van a contestar. Cuando están platicando a tu esposa, ¿le es fácil reconocer que falló, que faltó? No me conteste. Cuando están tratando un problema por resolverlo y la esposa le dice al esposo: es que fíjate, tú tuviste la culpa, ¿el esposo lo reconoce? Cuando estás hablando con tus hijos de que se corrijan, ¿lo reconocen? Repito, el objetivo de este tema es que seamos cristianos, que veamos bien. Eso implica que veamos nuestras propias faltas y nos corrijamos, y así seamos de bendición a las generaciones actuales y futuras, y para todos los que requieran la ayuda para salir de sus problemas. Imagínense, llega una esposa, una mujer, a pedirte un consejo a ti. Y tú tienes problemas con tu esposo porque no te sujetas a él y no lo tratas como Dios manda. Y viene esa mujer a pedirte: oye, dame un consejo, ¿cómo debo de tratar a mi marido? Ya me tiene hasta aquí, el otro día lo ofendí, le dije de cosas, y tú empiezas: lo tienes que respetar. La Biblia dice que te tienes que sujetar a él. Él es tu autoridad. Y ella empieza, y la otra señora empieza: ay, no me digas, si te pedí un consejo, que me ayudes. Pero es que así dice la Biblia. Así dice la Biblia que tú debes de respetar, de respetar a tu esposo, sujetarte a él, obedecerlo, ser la ayuda idónea. Y de pronto la otra dice: pero si el otro día mi comadre me dijo que tú también le faltas el respeto a tu marido. ¿Cómo quedaste? Con el ojo cuadrado. Repito, el ver bien implica revisarnos con la palabra de Dios o la Biblia. ¿Qué necesitas? ¿Que alguien te esté diciendo que estás mal cuando tienes la Biblia? Ya no le busque, hermano. Tiene la Biblia, busque ahí. Acerca de las enojonas o enojones, ¿qué dice la Biblia ahí? El enojo reposa en el seno de los tercos y necios. Y los necios destruyen y los sabios edifican.
Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. Sí, enójate, pero no peques. Tiene que entender y tiene que corregirse en su carácter. Repito, el ver bien implica revisarnos con la palabra de Dios o la Biblia. Ahí está la Biblia. Toma la Biblia, no le eches la culpa a nadie, no te enojes con nadie. Enójate contigo mismo que no has sabido ser obediente al Señor. Porque resulta que dan unos mensajes y no les gusta. Pues a veces hasta pienso, un día me van a agarrar allí, me van a dar un balazo, me van a agarrar a pedradas. Hay quien se enoja conmigo y ya no viene porque no le gusta el mensaje. Hay quien se enoja conmigo y no viene porque no le gustó la consejería matrimonial que les dimos y cada quien hizo lo que quiere. ¿Y saben cómo andan ahorita? Divorciados. ¿Y saben cómo andan? Hablando mal de nosotros? Repito, ver bien implica revisarnos con la palabra de Dios, por medio de la cual Dios nos escudriña y nos hace saber lo que está mal y lo que está bien, para que nos corrijamos de inmediato y así ayudar a otros a salir de sus problemas o del hoyo de la desesperación. En la parábola de este tema, Dios nos dice en Lucas 6, versos 41 y 42, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu esposa? Lo manejo así para que se entienda un poquito mejor. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu esposo? ¿Por qué miran la paja que está en el ojo de sus hijos? Y no echas de ver la bigota que está en tu propio ojo, papá, mamá o hijos. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo? No mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. En otras palabras, Dios nos dice, no quiero que ustedes, los y las cristianas, mis hijos y mis hijas, sean hipócritas, por lo cual ustedes se deben de corregir primero para que vean bien y ayuden a los que tengan necesidad a salir de sus problemas y para que sean familias bienaventuradas y para que sean de gran bendición. Y para que a todos los que queramos ayudar a salir de sus problemas, salgan de sus problemas, enseñándolos a vivir o a hacer las cosas como Dios manda. En conclusión, hermanos, Dios por medio de su palabra nos dijo y dice que ya no debemos de estar juzgándonos unos a otros en familia o en la congregación, sino que cada quien veamos nuestras propias faltas y cada quien las reconozcamos y cada quien se arrepiente y se corrija para que no estemos viviendo soportándonos unos a otros. Porque Dios no nos llamó para estarnos soportando unos a otros, nos llamó para formar familias felices. Y te dio su palabra para corregirte. ¿Para qué te dio la Biblia? ¿Para qué sirve la Biblia? Dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, verso 15 y 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena ¿qué? En la obra. Para eso tiene la Biblia. Y no te has corregido en cosas que están generando problemas en la familia. ¿Qué quiere decir eso? Que ves, pero no quieres ver. Dios por medio de su palabra nos dijo y nos dice que ya no debemos estar juzgándonos unos a otros en familia o en la congregación, sino que cada quien vea sus propias faltas y cada quien las reconozca y se arrepiente y se corrija, para que no estemos viviendo soportándonos unos a otros, porque Dios nos llamó para formar familias felices, no para familias que estén, ay, tengo que soportar a mi vieja, ay, tengo que soportar a mi esposo apestoso y panzón y barrigón. No se trata de eso. Y no nos llamó Dios
Bueno, Dios nos llamó para formar familias felices, no para que la esposa esté tratando al esposo como si se estuviera vengando, o el esposo esté tratando a la esposa como si estuviera desquitando de los años que le ha quitado sus quincenas. ¿Quiénes son los cristianos, o los papás, o mamás, o hijos e hijas que ven pero no ven? O en otras palabras, que ven pero no quieren ver o reconocer sus faltas o pecados. Son los que no reconocen sus faltas o pecados. Son los que no se corrigen, pero sí quieren que los demás se corrijan. Esos son los que ven pero no quieren ver. Yo quiero hoy animar a que se ponga de pie. Póngase de pie. No sé si los de la alabanza tengan algún canto con el cual me apoyo, pero bueno. Cierra tus ojos ahí donde estés. A lo mejor tienen, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor. Cierra tus ojos ahí donde estés. ¿En qué cosas has querido que tu esposa se corrija y no se corrija? ¿En qué cosas has querido que tu esposo se corrija y no se corrija? ¿En qué cosas has querido que tus hijos se corrijan y no se corrijan? ¿En qué cosas Dios nos ha estado hablando que nos corrijamos y no nos corregimos? Cuando vemos pero no queremos ver esos pecados o faltas que cometemos, nos estamos haciendo ciegos. Vemos, pero no vemos. ¿En qué nos damos cuenta que no vemos o no queremos ver? En que no te has corregido. Por lo cual, estás ciego y no sabes a dónde vas. Porque si tú no te has corregido y Dios te ha estado hablando, ¿no te has dado cuenta que vas derechito a la desgracia? ¿No te has dado cuenta que vas derechito al infierno? Porque el infierno está preparado para los hipócritas, para aquellos que ven, pero no quieren reconocer sus faltas. Así es que ahí donde estás, te quiero animar a que cierres tus ojos y que le pidas perdón a Dios. Revisa cómo le hablas a tu marido. Hoy estoy mirando una influencia mundana, increíble, una influencia sobre las mujeres. Se ponen groseras, rebeldes, aún conociendo la palabra, siempre en contra del marido, siempre en contra de sus órdenes, siempre en contra de lo que él dice. Hoy en día parece que el feminismo, un espíritu feminista como el de las feministas que andan en el Zócalo pintando paredes y todo, se ha metido hasta en las mujeres del cristianismo. Dios les habla que tienen que respetar y obedecer, no hacen todo lo contrario. Hay esposos que escuchan y la esposa tiene que aguantarles aquellas cosas en las que se deben corregir, no se corrigen. Las faltas de respeto que he mirado del esposo hacia la esposa y del esposo hacia la esposa en otras congregaciones y familias que conocen mucho la palabra, me han llevado a dar este tema. ¿Por qué no le pides perdón a Dios? Aún a los solos y las solas, Dios las ha estado hablando también. A lo mejor están solos, pero Dios está mirando en qué cosas se deben de corregir y no se han corregido. Dios ha estado hablando a los jóvenes y a las chavas y a los chavos también. Y Dios está mirando en qué cosas les ha estado hablando y no se han corregido. Tienen que respetar a papá y a mamá. Tienen que ser obedientes, tienen que ser mujeres santas. Que se cuiden, que se arreglen de tal manera que le agraden a Dios, no a los carnales que están mirando allá afuera y queriendo mirar nada más carne.
Cierra tus ojos, pídele perdón a Dios. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, he orado a ti, Señor. Y oro a ti que tu Espíritu Santo, que mora en cada uno de tus hijos y de tus hijas que están aquí, se manifieste dentro de cada uno y convence a cada quien de aquellas cosas en las que están mal. Para que dejemos de estarnos juzgando unos a otros, para que dejemos de estar mirando las pequeñas faltas que cometemos unos y no vemos las grandotas faltas que tenemos cada quien. Oh Espíritu Santo, que moras en cada uno de nosotros, convence a los chicos y a las chicas de que están mal en caso de que lo estén. Convence a papá, que nadie lo ha podido convencer de que está mal para que se corrija. Convence a las mamás que han tratado mal a sus esposos, que tienen actitudes que no van de acuerdo a tu Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, ven. Señor, está escrito que no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Está escrito que si tú no edificas, hermano, trabajan los edificadores. Está escrito que tu Espíritu Santo es el que vendría a redarguir de justicia, de pecado, de juicio a los pecadores. Es tu Espíritu Santo el que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Es tu Espíritu Santo el que ha de quitar los rebeldes, soberbio, mentiroso, tranza, fatal a cada uno de nosotros los varones. Es tu Espíritu Santo el que ha de quitar el feminismo de las mujeres, de tus hijas, Señor. Reprendemos toda obra del diablo que se ha metido en las congregaciones para influir en las esposas, para influir en los hijos, para influir en los padres, haciéndole pensar que están bien cuando no se han corregido y no se tratan bien los unos a los otros. Se han estado soportando unos a otros, Señor, pero hay quienes no se han corregido. Por eso clamamos aquí en esta hora. Espíritu Santo, convence a las esposas. Espíritu Santo, convence a los esposos. Espíritu Santo, convence a los hijos. Espíritu Santo, convence a los que necesitan ser convencidos de que estamos mal para corregirnos. Ayúdanos, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya. Si está tu esposa a tu lado y el Espíritu Santo te está hablando a ti, si está tu esposo a tu lado, el Espíritu Santo está en ti, mira si has faltado a tu esposa, no la has tratado, ya sea con palabras o actitudes. Si vas y la abrazas y le dices perdóname, recuerda esos momentos en los que la lastimaste, en los que le dijiste palabras que no se deben de decir. Si ya le pediste perdón al Señor por eso, ¿por qué no le pides perdón al que tienes a tu lado? No vamos a tomar la cena del Señor. ¿Por qué no le pides perdón a tu esposa? ¿Por qué no le pides perdón a tus hijos? Todos están con los ojos cerrados. A tu esposo o a tu esposa. ¿Por qué no se pide perdón unos a otros? De verdad. Hazlo. No endurezcas tu corazón. Tú la has lastimado. Tú la has agredido. Tú la has violentado psicológicamente o económicamente. Dice la Biblia que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Así como somos valientes para tratarnos mal unos a otros,
seamos valientes en esta hora para decirle a la esposa y abrazar y decirle perdóname, para decirle al esposo perdóname, para decirle los hijos a los padres, padres, perdónenme. Aleluya, aleluya. Para decirle a los hijos, perdónenos. Para decirle a los hijos a los padres, perdónenos. Sé valiente, humíllate delante del Señor y Él te exaltará cuando fuere el tiempo. Oh Señor, aleluya, aleluya. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, anda ahora en aquellos que necesitamos ser convencidos de que estamos mal para pedirte perdón a ti, pero también pedirnos perdón entre nosotros que estamos aquí. Aleluya, aleluya, aleluya.